El mundo entero se enfrenta a un desafío tan básico como es el dar de comer cada vez a más gente. El cambio climático, la imposibilidad de incrementar las tierras de cultivo y la sostenibilidad económica de la producción agrícola son aspectos que preocupan a un sector al que cada vez se le pone más límites, pero que ve en la tecnología y en la ciencia la posibilidad de mejorar sus cultivos y hacerlos más resistentes. Hoy analizamos la importancia de producir suficientes alimentos para toda la sociedad. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy en Cuestión de Prioridades queremos hacer un programa especial sobre cómo hay que enfrentarse al reto de alimentar a una población que va a un aumento y con condicionantes severos, como es el cambio climático, los cultivos más sostenibles o el incremento de los costes de producción. Venimos desde hace tiempo sufriendo en España la subida del IPC, sobre todo en la cesta de la compra, lo que de alguna manera está poniendo en jaque asegurar el suministro de alimentos a precios asequibles para mucha gente. Se trata de alimentar a más población con menos insumos y en el mismo espacio, y todo gracias a las nuevas técnicas genéticas que en Europa no acaban de convencer. Hoy queremos abordar esta problemática que nos afecta a todos, pero antes vamos a darles algunos datos para contextualizar este problema del que pretendemos convertir hoy aquí también en una oportunidad o al menos dar soluciones. Vamos a empezar con un producto básico que es el trigo y fíjense cómo ha sido la evolución de su consumo en los últimos 60 años. Natalia Fernández tiene todos los datos. Natalia, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Pues podríamos decir que la evolución del trigo ha sido radical y más si vemos los últimos datos en cuanto al consumo. Desde los años 60 hasta ahora se ha multiplicado hasta por 3 el consumo del trigo. Lo vemos ya en la siguiente gráfica. En 1960 había una superficie ligeramente superior a los 202 millones de hectáreas y se producía 233 millones de toneladas. A lo largo de estos años vemos como la producción y el consumo han ido creciendo de manera muy pareja, pero sin embargo el terreno, la superficie destinada al cultivo apenas ha crecido. En 2023 hay 223 millones de hectáreas, produciendo cerca de 782 millones de toneladas. Este aumento en la productividad de hasta por 3 se debe a las mejoras en el rendimiento. Aquí es clave el papel de la mejora vegetal. Otro dato más, si en 1960 había 3.000 millones de personas en el mundo y cada persona consumía una media de 77 kilos de trigo al año, ahora en la actualidad, cuando la población global ronda los 8.000 millones, cada habitante consume nada más y nada menos que 100 kilos de trigo al año. Bueno, en la agricultura han entrado de lleno las mejoras genéticas, la innovación y los avances en semillas. Vamos a darles algunos datos que nos permiten conocer mejor su aportación al sector agrario y medioambiental. Sí, los avances en los rendimientos están dando importantes datos. Por ejemplo, gracias a la innovación vegetal se ha evitado verter 96.600 toneladas de CO2 a la atmósfera. La mejora de las semillas también ha ayudado al entorno medioambiental. Entre 2011 y 2015 se consiguió ahorrar más de 614.000 fitosanitarios. También la mejora genética en los cultivos ha permitido en estos últimos 20 años disponer de alimentos adicionales para alimentar a 168 millones de personas. Una mejora que también se ve reflejada en el ahorro del agua. En 15 años ha permitido ahorrar 54.000 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a nada más y nada menos que 22 millones de piscinas olímpicas. Pero si hay un factor que está trastocando muchos planes en el campo es el cambio climático, una tendencia que preocupa al sector agrario y obliga de forma urgente a que los cultivos se adapten a la falta de lluvias y a unas temperaturas, bueno, pues mucho más cálidas. Natalia, la sequía de este año es un buen ejemplo. Sí, es que el cambio climático es una realidad y se nota también en nuestros cultivos. Solo hace falta mirar la sequía de este año, como decías, para ver las importantes consecuencias que tendrá para nuestro país. España tendrá que importar 20 millones de toneladas de cereales para poder satisfacer la demanda. Se nota también, por ejemplo, en que el pasado mes de abril ha sido el cuarto más cálido en la Tierra y en el caso de España el más cálido desde que se tienen registros. Datos que completan un importante informe de la ONU que dice que en la península ibérica las precipitaciones serán cada vez menores y las sequías más severas. Y es que seguro que se han dado cuenta que el verano cada vez dura más. Si lo comparamos con los de los años 80, el verano dura nada más y nada menos que 5 semanas más. Para antes de mitad de siglo la temperatura
temperatura media en la Tierra aumentará entre 1,5 grados y 2, siendo el sector agroalimentario uno de los más perjudicados. Y es que el aumento de la temperatura en 2 grados podría suponer una mayor incidencia de plagas y enfermedades, lo que supondría aumentar las pérdidas hasta en un 60%. Bueno, hoy en nuestra cuestión del día en las redes sociales les hemos preguntado sobre cómo creen ustedes que nos alimentamos. Vamos a ver la pregunta y el resultado final. Eso es, José Luis. Queremos saber la opinión de nuestros seguidores en X y por ello les lanzábamos la siguiente pregunta. ¿Cree que los españoles cada vez nos alimentamos mejor, que comemos más sano? El resultado final lo vemos ya aquí en pantalla, porque la opción más votada ha sido no, con un 83%, por tan solo un 17% que considera que sí, que cada vez comemos más sano. Bueno, pues que claro lo tienen nuestros seguidores en las redes sociales. Vamos a ver si nuestros expertos que están aquí hoy con nosotros piensan lo mismo. Les paso a presentar José Miguel Mulet, es científico, investigador, catedrático de biotecnología, escritor muy conocido además por su último libro, Comemos lo que somos. ¿Qué hubieras contestado a esa encuesta? Pues diría que no, cada vez tenemos mejor comida, pero cada vez elegimos peor, y eso pues hay indicadores como son las cifras de obesidad y las cifras de consumo de pescado y de determinados alimentos asociados a una comida o una dieta más sana, que cada vez estamos comiendo menos. Es curioso. O sea, que la culpa es nuestra, de los propios ciudadanos. La culpa es que hemos perdido buenas costumbres. Aunque la comida cada vez sea mejor, más segura y más asequible, cada vez elegimos peor. Antonio Catón es agrónomo y es el director de Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agroalimentarias de España. Venga, vota. Yo estoy de acuerdo con Mulet. Yo lo que ha comentado de que elegimos, es verdad que la prisa vivimos tan rápidamente que no nos paramos a cocinar, pero creo que en la historia de la humanidad nunca ha habido tanta seguridad alimentaria como hay ahora. Nunca ha habido tantos controles, nunca ha habido tanto seguimiento, la limpieza en donde se fabrican las carnes, los mataderos. Es que decir que ahora se come peor o que hay peor comida es un poco, yo creo que es una postura más que una realidad, ¿no? Yo no sé si habría que hacer una diferenciación también entre el mundo rural o ciudades más pequeñas, como puede ser las de Castilla y León, respecto a Madrid en ese sentido, porque bueno, la rapidez, la inmediatez, el mundo loco que se lleva en Madrid no es el mismo que se pueda llevar, por ejemplo, en Zamora. Pero los medios de comunicación, los influencers, los comentarios negativos, hacer un comentario que sea negativo es mucho más fácil que hacer un comentario positivo y cala. O sea, la carga de la prueba la tiene que tener una industria que le acusen de cualquier cosa y tiene que demostrar que lo está haciendo bien. El que acusa nunca le piden que demuestre que lo ha hecho bien, cuáles son sus pruebas, ¿no? Entonces eso a la sociedad le llega y termina diciendo, todos dicen lo mismo, que lo hacen bien. Entonces tú tienes que demostrar, pero realmente los controles que hay hoy en día son tremendos. A mi derecha está Antonio Villarroel, que es el director general de ANOVE, que es la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales y que agrupa centros de investigación que bueno, precisamente buscan nuevas variedades vegetales. ¿Qué tal, Antonio? Venga, danos tu votación también. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Mulet. Es decir, creo que aquí lo que habría que distinguir es qué es lo que decidimos comer y cuál es la oferta alimentaria que tenemos. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de la oferta alimentaria que tenemos, tajantemente hay que decir que nunca hemos disfrutado de una oferta alimentaria con la variedad, la calidad y la seguridad que disponemos hoy en día. Dos datos muy sencillos. Primero, no hay que olvidar que durante miles de años una de las principales causas de muerte de la humanidad han sido las intoxicaciones alimentarias. Hoy eso es una cosa excepcional. Segundo, nuestros abuelos invertían en comer, en lo que era la cesta de la compra en una familia media en el primer mundo, en torno a 1/3 de sus ingresos. Hoy, una familia media en el primer mundo, insisto, las estadísticas de la Unión Europea demuestran que está por debajo del 10%. Es decir, la comida ha dejado de ser un problema. O sea, que ese mantra de que nuestros abuelos comían más sano que lo hacemos nosotros... Hombre, lo que ocurre es que ahora hay una oferta de comida procesada, industrializada, que es más económica, que tiene detrás pues mucho marketing, mucho esfuerzo y hace que muchas veces las decisiones de los consumidores puedan ir quizá en esa línea. Pero desde luego, desde el punto de vista de la oferta y de la seguridad y de la garantía que tiene los alimentos que podemos encontrar en los supermercados, sin ninguna duda, nunca hemos tenido un nivel de seguridad como el que tenemos ahora.
¿Quieres decir algo, José Miguel? Sí, quería decir que nuestros abuelos comían lo que podían, comían lo que había, y hay que tener en cuenta que en España hasta el año 50 en muchas zonas del interior todavía había problemas de tiroides por falta de yodo, porque no había en la dieta nada que cumpliera el yodo hasta que no empezó a yodarse la sal. Había problemas de falta de vitamina B, habían enfermedades carenciales que por suerte ya no hay. Hombre, mi abuela yo creo que no se comió un mango en la vida porque no sabían lo que eran. Claro. Ahora cualquiera puede ir al supermercado y puede encontrar un mango y un aguacate. Sí. Tenemos que disfrutar de la gran diversidad que tenemos. Entonces, el problema es que ya no comemos tantas ensaladas como deberíamos, pero hay que volver a ello. Y hay otra cosa, José Miguel, ¿desde cuándo tenemos neveras en casa? Hombre, ¿desde cuándo tenemos nevera? Y conservar los alimentos es fundamental. Y antes no se conservaban, se metían en las fresqueras. Claro. Entonces, comparar cómo se trataba un alimento en casa, como se trata ahora... Hombre, hay un dato que es demoledor. La nevera ha salvado más vidas que la penicilina. Y esto se puede demostrar de todas las formas que quieras. Vaya titular que acabas de dar, ¿eh? No, pero es verdad. Sí, sí. Vamos a hablar de todos esos asuntos. Quiero empezar con algunos datos que, bueno, no sé si son preocupantes o os preocupan a vosotros. Algunas estimaciones de la FAO indican que la producción de alimentos debería aumentar entre un 35 y un 50% de aquí a 2050. ¿Estamos preparados en España para eso, en un momento donde la agricultura, bueno, de alguna forma se siente maltratada por los elevados costes de producción, los elevados costes también de energía, por el cambio climático? Doy otro dato. Se prevé que con el cambio climático el rendimiento global de los cultivos descienda entre un 3 y un 12%. ¿En qué momento estamos ahora mismo? A ver, habla tú, por favor. Yo voy a ser corto. Estamos preparados si Europa nos deja. Es decir, tenemos el sustrato, tenemos las variedades vegetales, tenemos las técnicas, tenemos el conocimiento, ya no solamente a nivel genético, sino a nivel de invernaderos, de tecnología de la información. Pero a la vez tenemos una Unión Europea que está haciendo leyes cada vez más restrictivas. Y entonces, una de dos. Lo que no podemos es ir a una carrera y nosotros mismos atarnos los pies. ¿Coincidís? El gran problema es... Fundamentalmente, tenemos ahora hemos visto... Este es un tema complicado de dialogar, ¿no? Porque en la introducción lo has hecho, ¿no? La sostenibilidad, dejar para los que vienen después una biodiversidad y una superficie para trabajar en condiciones, yo creo que es la meta que nos proponemos o que se quiere proponer la Comisión. Pero cuidado, no propongas una cosa para la Unión Europea que el resto del mundo no lo cumple, y lo que no hacemos nosotros luego lo vamos a tener que traer de fuera para compensar lo que no hacemos, ¿no? Tenemos ahora un reglamento de deforestación que van a obligar a España, que es un país que el 60% de su soja para alimentar a los cerdos, que somos una de las potencias mundiales, nos van a pedir ahora que geolocalicemos la parcela de donde viene, para evitar que sea una parcela deforestada, ¿no? Entonces dices, bueno, la idea es estupenda, la idea estamos todos de acuerdo, pero... ¿qué hacemos con nuestra ganadería? Que es una potencia mundial, que se tiene que alimentar del 60% viene de Brasil, el 20 y tantos % de Estados Unidos. Ahí no habrá problema porque ya deforestaron hace muchísimos años, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer o tener un poquito más de sentarnos la cadena de alimentación, producción, transformación y lo que legislan, sentarse a analizar y no tomar decisiones abruptas y así, tomar esto y os apañáis, ¿no? Sobre todo en un momento como el actual, ¿no? Que el cambio climático parece que a veces nos arrolla, ¿no? Y no sabemos muy bien hacia dónde mirar. Sí, y además estamos viendo ahora el Parlamento Europeo ha rechazado un reglamento de sostenibilidad en los productos fitosanitarios. Lo que hay que analizar es por qué se ha llegado a esta situación. Eso es lo que creo que tenemos que ver. Antonio. A ver, yo creo que primero que entender que somos la primera generación en la historia de la humanidad que ha descubierto que el planeta tiene límites. Y que además estamos alcanzando los límites de ese planeta. Es decir, todavía, lo mismo, 2 generaciones atrás seguíamos pensando que si necesitábamos producir más alimentos, lo que haríamos sería poner en cultivo más tierras. Bueno, pues no, estamos llegando a los límites. Toda la buena tierra del planeta ya está en cultivo. Lo que además pudiéramos poner tendría que ser sacrificando los pocos bosques y selvas, espacios naturales que nos quedan, que también somos la primera generación que tiene conciencia de la necesidad de preservar todos esos bienes, ¿no? Claro, tenemos la situación cuando tenemos un incremento de población previsto según la ONU, que vamos a superar los 9.500 millones de habitantes en 25 años. Vamos a tener que producir
como se ha comentado antes, en torno a un 50% más de alimentos. Ojo, no solamente porque vamos a ser muchos más en el planeta, sino porque en muchas partes de ese planeta, sobre todo en el sudeste asiático, se está produciendo un dramático incremento del nivel de vida. Está surgiendo una clase media, cientos de millones de gente que llega, que consume más y mejor. Y por tanto que vamos a meter más presión. No tenemos más tierra, tenemos que producir mucho más y encima tenemos un factor adverso que es el cambio climático que lo va a hacer mucho más difícil. Como decía antes José Miguel Mulet, ¿es posible? Sí, pero se va a poder hacer sobre la base de la ciencia, de la innovación y no desde luego volviendo a producir como en la Edad Media, que es alguna de las soluciones que a veces se proponen. Y eso tenemos que entenderlo. Para volver a producir como en la Edad Media, lo primero que tendríamos que ser es otra vez los mismos habitantes que en la Edad Media. Es decir, 5 veces menos habitantes en el planeta. Y acostumbrarnos a pasar hambre. Porque en la Edad Media se pasaba mucha hambre, ¿eh? Entre otras muchas incomodidades. Sí. Lo que pasa es que aquí... Y habían pestes y cosas de esas. Aquí el problema es que tenemos un problema de que quizás también por esa sobreoferta alimentaria nos hemos olvidado de todo lo que hay detrás y todo lo que cuesta. Y cada vez hemos conseguido que los alimentos los demos por garantizados, por asegurados. Y vemos el campo, básicamente el ciudadano medio, el ciudadano urbanita, lo ve con un criterio puramente estético. Al campo lo que le pide es que sea bonito, para cuando vaya el fin de semana y esto. Y el problema es que... Pero eso también es, lo hablábamos antes, ¿quién ha ganado el relato en todo esto? ¿El agricultor? ¿El ecologista muchas veces? Quizá la falta de memoria, quizá todas las revoluciones... En el mundo de la agricultura ha habido 3 revoluciones, revoluciones agrícolas, no estamos hablando, y estamos camino de la 4ª ahora. En la primera fue el asentamiento de las poblaciones, la segunda fue la revolución industrial, que aparece en maquinaria más potente con lo cual se puede trabajar, y la más importante, que es la que nos ha llevado ahora, que fue un éxito, la de Norman Borlaug, premio Nobel en el año 70, que lo que hizo fue una cosa que ahora mismo todos los científicos lo ven como una cosa muy simple, que era combinar un trigo de unas localidades en México con un trigo enano japonés. Y de repente empezó a incrementarse los rendimientos y esa cosa que ahora vemos tan sencilla, que no fue tan sencilla, ha sido una revolución tremenda, que es lo que nos ha salvado el mundo, que son los datos que hemos estado viendo antes, en los años 60, cómo ha incrementado la producción y el consumo ha ido detrás. Y además, cuando decía que no tenemos memoria en las ciudades, ya no tenemos los pueblos, ya solo vamos a los pueblos a las fiestas, ya no tenemos esa memoria de ir con nuestros abuelos a trillar y a hacer... Eso ya no se tiene, con lo cual no se tiene ese concepto. ¿Qué ha pasado? Ni siquiera la matanza. Que donde hay problemas de alimentos, ¿dónde es? En las ciudades. En los pueblos no hay problemas de alimentos. Entonces, cuando en las ciudades hay problemas de alimentos es cuando nos empezamos a preocupar y empezamos a hacer la tecnología para dar de comer. ¿Qué es lo que pasó en los años 60? Pues en los años 60-70 hemos incrementado la producción gracias a la tecnología, a la ciencia. Y ahora mismo estamos en ese camino otra vez. Date cuenta que en el primer mundo el 1% de la población alimenta al otro 99%. Y eso es muy importante, es decir, el modelo de producción que tenemos. Es ese debate que se dice siempre de que los tomates no saben como antes. No, no es verdad. Los tomates, si tú los tomas como se tomaban antes, en verano, maduros de la planta, siguen sabiendo como siempre. El problema es, no podemos alimentar y tener tomates todo el año cuando tenemos además que llevarlos a miles de kilómetros de distancia del sitio de producción y que tengan ese punto óptimo de madurez, etcétera, que teníamos. Es simplemente un cambio. Lo que pasa es que ahí nos puede, como dice Antonio, nos puede la nostalgia. Yo creo que este programa sirva también, que sea muy didáctico, porque es verdad que hay cierta terminología que bueno, vosotros los expertos utilizáis y el sector, pero el gran público no lo conoce. Por ejemplo, la edición genética, que vosotros diréis, pues es algo muy común. No, la edición genética, les puedo asegurar que mucha gente no sabe qué significa y eso voy a explicar. Es, digamos, una herramienta para que los agricultores, bueno, pues puedan usarla para combatir plagas, enfermedades y para que los cultivos, digamos, sean más resistentes a las sequías. Quiero que escuchéis una pregunta que nos va a lanzar ahora mismo una de las periodistas especializadas en el sector agrícola y ganadero que más sabe de este país, se lo puedo asegurar, es nuestra compañera, directora y presentadora del programa Surcos, Cristina Carro. Buenas noches, José Luis, y todos los que te acompañan. La pregunta que les quiero formular es muy directa. ¿Qué tiene que pasar para que Europa se dé cuenta realmente de la importancia que tienen las técnicas de edición genética? Venga. Yo, en esta pregunta que hace Cristina, soy moderadamente optimista.
Yo creo que algunos países ya han aprendido la lección de los transgénicos, que fue una batalla perdida. Europa no ha sembrado transgénicos, pero ha consumido y ha importado, con lo cual ha fastidiado a los agricultores y a los consumidores. ¿Y por qué Europa ha sido tan reacia a todo este tipo de técnicas? Por un cúmulo de casualidades, porque la primera compañía que tuvo un transgénico listo para salir al mercado era una compañía americana, cuando las compañías europeas no podían competir, con lo cual no hicieron mucha presión, porque los grupos ecologistas hicieron presión porque se habían acabado las campañas y esa campaña la veían muy rentable, sobre todo porque había un malo que era una compañía americana, que era Monsanto, compañía que por cierto ya no existe, y porque el escándalo de las vacas locas se asoció con los transgénicos, que no tenía nada que ver, pero fue vendido para que la gente se preocupara con la alimentación. ¿Qué pasa? Ahora no está pasando eso. Ahora el CRISPR, no hay ninguna compañía única que se pueda asociar con esa tecnología. De hecho, ya hay tomates editados por edición genética que se están comiendo en Japón, que era un país que también era muy reacio a los transgénicos. Y no es una técnica que a la gente le evoque nada negativo, no se ha conseguido que una palabra suene a mal. Entonces, para empezar, no hay un rechazo del público. Eso, junto a que hemos aprendido la lección, yo creo que aquí la ley va a ser más flexible y se va a poder utilizar. Coincidir con José Miguel. A ver, yo primero tendría que decir respecto a este debate y esta mala fama de los transgénicos, un estudio que se ha publicado muy recientemente y que acredita cómo después de 30 años de uso sistemático en otras zonas del mundo, con centenares de millones de hectáreas de producto además que hemos importado para alimentar a nuestros animales, etcétera, no se ha producido una sola alarma alimentaria, no se ha producido un solo caso de alergia, mucho menos una muerte. Con lo cual, salvo que alguien se haya atragantado, puede ser la correcto. única. Creo que demuestra primero es que esa tecnología, que es una tecnología que hemos demonizado, era una tecnología segura. Pero bueno, yo creo que eso, el profesor Mulet es mucho más adecuado que yo para definirlo, pero es que la edición genética no es esto, no es una manipulación que tú introduzcas genes foráneos, sino simplemente es herramientas que te permiten, por decirlo de una manera sencilla, editar los genes. Editar los pares de bases que tienes, de manera que tú, cuando hay una parte del genoma que no funciona bien, que es responsable de determinadas características no deseadas, tú puedes de alguna forma editarlo y corregirlo. Por eso se ha dicho también que estas tecnologías van, en primer lugar de todos, van a revolucionar la medicina. Porque hay muchas enfermedades que tienen una base genética y que vamos a poder resolver. Yo creo que eso va a ser un tema también que va a ayudar a mejorar de alguna forma la imagen o la reputación que se tiene. Pero igual que a las personas esta tecnología le va a ayudar a resolver problemas genéticos, las plantas, que son seres vivos, lo va a hacer igual. Y lo que vamos a hacer es utilizar precisamente esta herramienta para resolver muchos de los problemas que las plantas tienen. No solamente enfermedades, sino también resistencia a enfermedades, a resistencia a enfermedades y plagas, sin necesidad de utilizar o de abusar de productos fitosanitarios. Nos va a permitir además resolver problemas como es su adaptación a ese cambio climático. Hay que tener en cuenta que el cambio climático lo tenemos ya aquí encima. Y es que en pocos años todas las variedades que hoy están utilizando nuestros agricultores no les van a servir. Ya estamos viendo en Castilla y León, por ejemplo, como la cebada, el trigo, el cereal, ya lleva 3 semanas de adelanto a lo que había hace 15 o 20 años. Es decir, las variedades las vamos a tener que adaptar a toda velocidad. Y en eso, esta tecnología, además de otras de ser mucho más precisa, lo que nos va a permitir es acelerar ese proceso de innovación. De forma no que quiero meteros en líos políticos, pero ¿os parece irresponsable que haya partidos o movimientos, incluso sociales, que nieguen el cambio climático en estos momentos? Siempre te toca a ti, ¿eh? Me toca a mí. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé si el fondo que has puesto verde es para darle ambiente, pero sí, claro. Llevamos Intentamos adaptarnos al medio. El año 98 se empezó con los transgénicos, me parece. Y que yo sepa, no somos verdes, ¿no? Te lo digo por el color que podemos ver en pantalla. Llevamos 25 años tomando productos transgénicos y a nadie nos han salido cosas raras, ni escamas, ni estamos verdes por comer lechuga. Es decir, es el oportunismo, o sea, el populismo que es oportunismo. Entonces, que es verdad que hay agricultores. Te voy a dar un dato. Una explotación media en España de maíz, que pueden ser 20 de regadío, 20, 30 hectáreas. En Brasil son 500.000 hectáreas. ¿Qué es lo que sucede? Que ese señor que tiene 20, 30 hectáreas no puede competir contra esos monstruos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se siente
no hemos cambiado, no hemos sabido transmitir el cambio de estructuras y el cambio de mentalidad que tenemos que coger para adaptarnos a las situaciones en las que estamos ahora. Entonces, ese desánimo que tiene un agricultor lo coge cierta gente y le dice, pues esto es que Bruselas lo que quiere es que no existas. Están cargados con... Y un cierto proteccionismo. Bueno, el proteccionismo va a existir siempre, pero me refiero que ese desasosiego que tiene un agricultor que ve que su padre, él está trabajando como su padre, como su abuelo, no se ha dado cuenta que tiene que cambiar y de repente quiere que alguien se lo haga. Entonces le viene un señor y le dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer esto, y hacen esas políticas negacionistas. Toda la vida ha habido tormentas, toda la vida ha habido sequía, toda la vida ha habido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya lo estamos viendo. ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sabes que a tu pregunta que le habías a Mulet, Bruselas, ¿por qué está cambiando? ¿O por qué empieza a cambiar? En el 2018 los suecos era la primera vez que veían la hierba amarilla. No habían visto la hierba amarilla nunca. En Bruselas, donde viven los que nos legislan, cada vez hace más calor y cada vez está menos nublado como estaba antes. Y se están dando cuenta de la realidad de lo que está pasando. O sea, no es una anécdota que eso pasaba antes, es que no había pasado. Entonces la gente está viendo, oye, que el cambio climático no es una broma. Y mucha gente se preguntará, todos estos avances técnicos de los que estáis hablando, ¿luego van a repercutir también en el precio final de los consumidores? ¿Van a ser los productos más caros o están siendo ya más caros? Ya lo están haciendo. Gracias a que nuestro ganado se alimenta con maíz y soja transgénica, claro, la carne tiene un precio asequible y no es un producto de lujo. Si el maíz y la soja no fueran transgénicos, el coste de producción estaría disparatado directamente. Y no podríamos comer carne, sería un lujo. Fíjate, en el Valle del Ebro, que es donde más porcino hay en España, si no tuviesen, en el Valle del Ebro en España se siembran maíz transgénico. Imagínate qué hubiese pasado. ¿Qué hubiese pasado? Pues directamente toda la industria porcina española ya hubiera desaparecido hace tiempo, porque no habría podido afrontar los costes. Por lo tanto, no tenemos que hablar en hipótesis, ya lo estamos viendo. A pesar, bueno, dicen los demonizados transgénicos. Yo lo critico, esto es un relato que han metido los grupos ecologistas, pero no es verdad. Y hay una cosa muy obvia. Ahora mismo hay una ley que obliga a etiquetar que si un alimento lleva más de un 0,9% de transgénico debe ir en la composición. La gente cuando va al supermercado busca esto, mira esta etiqueta. Mi percepción es que a nadie lo hace. Claro. Mi percepción es que a la gente no le importa. Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí además hay que poner esto en perspectiva, es decir, claro que todos los avances que se han producido en la mejora genética de plantas y que han permitido, antes citaba Toño, la revolución verde, ¿no? Que en la segunda mitad del siglo pasado hizo que en el mundo se duplicara la producción de alimentos. Eso es lo que ha hecho que los alimentos hoy sean tan asequibles y tan baratos. Lo que pasa es que, como hemos empezado hablando en el programa, todo eso no lo tenemos garantizado. Porque además no es solamente la mayor presión que estamos haciendo por la población, el problema del cambio climático, es que además estamos viendo que vivimos en un mundo que no es tan seguro a nivel geopolítico como habíamos pensado y que las cadenas de suministro globales a lo mejor no están garantizadas. Y ese concepto que resultaba como anticuado, ¿no?, de la soberanía alimentaria, es decir, de que tenemos que ser capaces de producir lo que consumimos y no fiarnos necesariamente, porque a lo mejor nuestros vecinos pues no van a estar dispuestos a facilitarnos esos alimentos, pues es una reflexión obvia. ¿Qué ocurre? Que para poder alcanzar esa autosuficiencia y poder producir todos esos alimentos, vamos a tener que tirar de esa tecnología. Que además en Europa, insisto, no le damos valor porque somos ricos. Y si los alimentos suben, pues hombre, va a ser un problema, a nadie le va a apetecer, pero ojo, es que si Europa deja de ser exportadora como es hoy de cereal, por ejemplo de trigo, y pasa a ser importadora y a competir con países pobres, las consecuencias a nivel político pueden ser impredecibles. No olvidemos que la primavera árabe empezó por la subida del pan. Incluso, pero cuando la guerra de Ucrania, yo creo que hay muchos españoles que pensaban incluso que desde un punto de vista del trigo éramos autosuficientes y que no dependíamos tanto de Ucrania. Luego hablaremos de eso también porque es muy interesante. Y del girasol. Y del girasol, exacto. Pero es que yo, abundando en lo que dice Antonio, no va a haber nunca soberanía alimentaria sin soberanía tecnológica. Es decir, si tú no puedes utilizar toda la tecnología, ¿cómo vas a producir alimentos? Lo hemos visto con los transgénicos, pues ahora es el momento de no cometer el mismo error con el CRISPR. La cuestión, José Miguel, es ¿cuál es el límite? ¿El límite en qué sentido? En esa aplicación de la tecnología, de los avances científicos. El límite es que haya una ley que nos garantice la seguridad, que garantice la protección del medio ambiente,
pero que permita utilizarlo. Porque hemos tenido una ley de los transgénicos que se basaba en protegernos de unos peligros que nunca han llegado. Es decir, era una ley tan proteccionista que no se podía hacer nada. Y de hecho no se hizo nada. Ahora necesitamos una ley que se pueda proteger al medio ambiente, que nos proteja la salud, pero es que eso se puede hacer, pero a la vez dejar utilizar la tecnología. Pero fíjate lo curioso, ¿eh? En agricultura es quizá el único sector donde a veces los consumidores perciben la tecnología con desconfianza. Es el único sector en que pasa. El sector del automóvil, ¿te imaginas que viniera ahora mismo la empresa de automóviles Bueno, diciendo... La inteligencia artificial también nos está dando mucho miedo a todos, ¿eh? Bueno, eso es para otro, historia, eso es para otro programa. Eso es para otro programa, por Pero supuesto. ninguna compañía de automóviles vuelve a ofrecerte, a vender el Forte este que sale. Sí, claro. Tal. Ni una compañía de teléfonos te vuelve a ofrecer el viejo teléfono de tal, o aquellos primeros móviles que había, los que somos bastante mayores, los recordamos todavía, que eran como un maletín. No, es decir, la tecnología es lo que nos ha permitido resolver todos estos problemas y yo quiero insistir además, es decir, nosotros compartimos todos los objetivos que pueda tener un ecologista. Compartimos la preocupación de que nuestros hijos y nuestros nietos hereden un planeta sano y en el que sean perfectamente capaces de resolver sus propios problemas. No podemos hipotecar el futuro. El problema es cómo llegamos allí. Y no se va a poder volver para atrás. Es decir, tenemos un problema de polución, tenemos un problema, por ejemplo, con los automóviles, pero nadie pretende seriamente que eliminemos, prohibamos los automóviles en las ciudades y que volvamos todos a andar en burro o a caballo. Pero en el campo es que andar en burro o en caballo contaminaría más, además. Sí, pero si hacemos los números... Pero el problema es que en agricultura estamos pretendiendo esto, y es destecnologizar completamente y volver a una agricultura medieval. Y eso es lo que no va a funcionar. Y no hay que olvidar que gracias a la tecnología el mundo ha dejado de ser maltusiano. Porque si hubiéramos muerto con todos. esos 200 millones de hectáreas de trigo estaríamos produciendo ahora 200 millones de toneladas. Sí. Y la tecnología nos ha llevado a un rendimiento espectacular y a tener trigo para alimentar a todo el mundo, cosa que Malthus no lo veía. Vamos a seguir seguida, en 5 minutos. Está siendo una charla muy interesante. Tenemos muchos temas aún que abordar. Nos vamos 5 minutos a darles unos consejos publicitarios y a la vuelta seguimos con este asunto. Pues son las 10 menos 10 minutos de la noche. Seguimos en Cuestión de Prioridades analizando los retos para alimentar el planeta y las soluciones científicas y técnicas que están al alcance de la mano de los agricultores para conseguirlo. ¿O no? Yo os quiero preguntar, ¿los agricultores son conscientes de todos estos avances? En Castilla y León, por ejemplo, ¿aplican, conocen, están bien informados? Yo creo que sí, yo creo que están muy bien informados. Y te voy a poner un ejemplo. Tú vas a una feria agrícola donde están los agricultores en la tecnología, en los tractores, en la maquinaria, en lo más tecnológico. Diferente es que luego le sepamos sacar el 100% del rendimiento. Pero claro que van a la tecnología, pero vamos, pues si pueden poner drones los usan. Otra cosa es que mezclamos tecnología con tradición muchas veces, ¿no? Y compramos un tractor, que es uno de los grandes problemas que tiene España. Tenemos excesivo potencia en una explotación. Ese es un problema, pero sí, yo creo que sí que saben. Yo tengo algunas dudas. Creo que depende también del tipo de cultivo, pero estamos hablando, por ejemplo, del cultivo cerealista, que es el cultivo en superficie más importante que hay, por ejemplo, en Castilla y León. Yo creo que los agricultores sobreestiman la importancia de algunos insumos, como puede ser el tractor, el fertilizante, y sin embargo, yo creo que a veces también realmente no llegan a apreciar la importancia y el peso que tiene, por ejemplo, la semilla. La semilla que están utilizando. La semilla es la fuente, la razón por la cual ellos están produciendo hoy 4, 5 o 6.000 kilos en una zona buena, en un año medianamente bueno, frente a los 1.000 kilos que estaban produciendo sus abuelos. Esto ha sido fruto de la mejora genética y de tener variedades mucho más adaptadas. Y sin embargo, a la hora de invertir en esa semilla, les cuesta. Y a veces la semilla la consiguen casi, no voy a decir de cualquier manera, pero si me la puedo producir yo mismo, pues me la produzco. No le dan la importancia que tiene y el valor que tiene otros insumos y otras técnicas. Totalmente de acuerdo, es mezclar la tradición con la modernidad. Siempre se quedan con lo malo. Y no sé si lo hemos hablado antes, ¿no?
y muy pocos agricultores conocen que la mayoría de variedades que están utilizando se hacen en España, se investigan, se mejoran y se hacen en España. En cereal y en cereal, sí, están en cebada, oleaginosas y mucha gente critica porque piensa, no, es que estas son variedades que vienen de Francia, ¿no? Son variedades hechas en España para el clima de España y para tu explotación. Eso es muy importante destacarlo porque España es una potencia a nivel mundial en investigación en este campo. Aquí hay más de 60 centros de investigación entre privados, públicos, repartidos por toda la geografía en casi todos los cultivos. Y además España es que, además de su situación geográfica, que es una situación muy buena, puente entre Europa, África, América y Asia, es que además por la variedad de condiciones climáticas, geográficas que tenemos, es que se está constituyendo en una especie de laboratorio del cambio climático. Es decir, aquí se puede hacer una investigación adaptada en muchos sitios de todo lo que va a venir, que no, a lo mejor no va a ser muy bueno, pero precisamente aquí tenemos las condiciones de investigar cómo nos vamos adaptando para poder hacer frente a esas condiciones. Pues vamos a poner voz a los agricultores. Tenemos además un agricultor en este programa, es nuestro experto agrícola, con tertulio habitual de Cuestión de Prioridades, muy informado, lo van a ver, que también les va a lanzar una pregunta hoy a nuestros expertos. Él es Alejandro Escribano. Hola, buenas tardes. Quisiera tratar dos cuestiones con el señor Villarroel. Una es, nos gustaría saber si estamos cerca de obtener semillas que nos permitan resistir a la sequía. Yo soy agricultor de secano y es algo complejo, llevamos 2 años muy malos. Y claro, es un deseo que tendríamos todos. Y después hay otra cuestión a plantear. Los agricultores compramos semilla de origen, lo que nosotros llamamos R1, que la pagamos cara, y después tenemos que pagar unos cánones por reutilizar nuestra propia semilla. Los márgenes empresariales cada día son peores y estos se están encareciendo bastante por esta cuestión. Por no hablar de la persecución penal que tienen algunos agricultores, que yo pienso que sin dolo pues compran algo de semilla a un vecino o similar. Creo que eso me parece un poco desmesurado. ¿Cómo ve usted las dos cuestiones? Gracias. Bueno, ese pueblecito que se veía ahí detrás es Monte Alegre, en Tierra de Campos de Valladolid. Directamente para ti, Antonio. Muy buen sitio. A ver, respecto de si la investigación nos va a permitir desarrollar en el corto plazo variedades resistentes a la sequía, que yo creo que no es solamente resistentes a la sequía, porque el cambio climático no significa un aumento gradual de las temperaturas ni una sequía, digamos. Es decir, de momento lo que estamos haciendo es desestabilizar el clima. Y aunque las medias suben, lo que estamos viendo es que hay periodos de mucho calor, se alargan los veranos, que se alternan, sin embargo, con olas de frío. Las precipitaciones se desordenan, de repente hay largos periodos de sequía y de repente nos llueve mucho. Es decir, no se trata tanto de hacer variedades resistentes a la sequía como de variedades mucho más resistentes, mucho más, digamos, adaptables a esa variabilidad de condiciones. Y ese es claramente el objetivo. Yo creo que quizás José Miguel Molet pueda dar alguna pista más de dónde está ahora mismo la investigación. Y respecto a la segunda cuestión, vamos a ver, efectivamente la normativa, que no es una normativa española, es una normativa europea. Y eso, por cierto, y esto deriva de un convenio internacional que es mundial. Es decir, los agricultores efectivamente están autorizados a reemplearse sus propias semillas, como se ha hecho siempre. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esas semillas que se reemplean ellos, en vez de comprar semillas nuevas que estén certificadas, se las reemplean, lo que dice la normativa es, si usted está utilizando variedades de última generación, variedades que están protegidas, que le aportan a usted unas mejoras, si usted reemplea esas variedades de última generación, usted tiene que efectivamente declarar y pagar una pequeña contribución, un canon, sobre ese reempleo. Eso es lo que dice la normativa. ¿Los márgenes están ajustados? Cierto. Pero, lo siento decirlo, esto es un reflejo de lo que comentábamos antes de cómo se infravalora la importancia de la semilla. Los costes que va a tener este tipo de contribuciones, estamos hablando, no llega ni al 1% de los costes de la explotación de cereal. Y sin embargo, la inversión en genética es quizá la inversión más importante que puede hacer el agricultor. Si no tenemos esos fondos necesarios, que al final van a venir de esas contribuciones de los agricultores, no podemos invertir en esos programas que son los que van a precisamente permitir desarrollar esas variedades resistentes a la sequía. Bueno, respecto a la sequía, me gusta esta pregunta porque es principalmente mi ámbito de investigación. Entonces, a nivel de transgénicos hay que decir que en 30 años se hizo muy poco.
pero se hizo muy poco porque es un problema complejo que no depende de un único gen, depende, digamos que es multifactorial y además no es el mismo gen el importante en diferentes cultivos o en diferentes condiciones. A nivel de transgénicos solo hay 2 variedades comerciales resistentes a sequía en el mercado, una que salió en el 2010 y otra que se hizo en Argentina, que es un trigo que lleva un gen de girasol que se salió al mercado el año pasado, en el 2022. Por suerte, lo que hemos hecho durante este tiempo ha sido acumular muchísimo conocimiento a nivel de la planta, de qué teclas hay que tocar para hacer que pueda gestionar mejor el agua, que pueda hacer un uso más eficiente que el agua. En el momento en que nos autoricen el CRISPR y que una variedad por CRISPR pueda salir al mercado... Cuéntanos así para que no entendamos todos qué es el CRISPR, que se habla mucho de él últimamente. Lo voy a decir muy rápido. Un transgénico es poner un gen de un organismo en otro. Sería como copiar y pegar a partir de un texto, poner un trozo en otro texto. Un CRISPR es editar el propio genoma de la planta. Como cuando tú estás escribiendo, te equivocas, llevas el cursor y corriges lo que te has equivocado. Diferencias fundamentales. En un transgénico tienes ADN que proviene de otro organismo. En un CRISPR, no. Has corregido y no tienes por qué dejar ninguna traza de un ADN foráneo. Por eso decimos que un CRISPR no es un transgénico, porque no encaja en la definición. Contestando a la pregunta, tenemos mucho conocimiento de qué teclas hay que tocar y qué genes podríamos editar por el CRISPR para conseguir que un cultivo hiciera un uso más eficiente del agua. O sea que en el momento que tengamos una normativa, yo creo que las primeras variedades van a salir muy rápido. Hay algo que yo creo que es clarísimo, y es que la investigación está permitiendo, pues eso, que vayamos al supermercado y tengamos pues, más tipo de fruta, más variedad de verduras. Eso es algo que la gente, no sé si lo sabe o es consciente de cómo eran los supermercados hace 20 años y cómo son ahora, ¿no? Bueno, y voy a apuntar un poco, ahora también entro. Los agricultores lo que tenemos que saber es que hacer una variedad cuesta mucho tiempo y mucho dinero. Y estamos hablando de que queremos adaptarnos al cambio climático, queremos variedades resistentes a la sequía, queremos variedades resistentes a cualquier estrés abiótico, a cualquier estrés biótico, que podamos seguir trabajando, pero negamos la mayor. No, que esto viene por ciencia infusa, ¿no? O sea, el esfuerzo que hace una empresa de semillas, el tiempo que gasta en sacar una variedad que a lo mejor, como ha hecho Mulet, a los 5, 6, a los 7 años de haberla sacado, la saca al mercado y no vale. Y ha estado 5, 10 años trabajando una variedad, pagando ingenieros, biólogos, químicos, a muchísima... ¿Puedes poner algún ejemplo? De variedades de... Frustrada, de variedad frustrada. No lo sé, mira, te voy a poner, nosotros en las cooperativas tenemos una empresa agrovegetal que trabaja con el CIMIT, que el CIMIT es el que desarrolla la tecnología, y nos aporta, le pedimos variedades que se adaptan a una serie de condiciones de comarcales, ya no de región, sino comarcales. A lo mejor te trae aquí 400 o 500 variedades base para empezar la investigación. A lo mejor de esas 400 luego no vale ninguna. Y estás 1 o 2 años trabajando esas variedades en el campo con equipos técnicos y resulta que esas variedades que te han mandado no se adaptan perfectamente a lo que tú pensabas o lo que pensaban los que te han hecho esa variedad que se iba a adaptar. Respecto a variedades desconocidas, hay un ejemplo muy claro. Cuando yo era pequeño, mis abuelos eran agricultores y cultivaban naranjas, como toda Valencia, y habían variedades que se llamaban sanguinas, que eran, el zumo de naranja salía rojo. Rojo, sí. ¿Qué pasa? Esas variedades dejaron de cultivarse porque tenían menos valor comercial que las que daban el zumo, que las Nabel, que daban el zumo de color naranja fuerte. ¿Y han dejado de comercializarse este tipo de naranjas? En España son muy difíciles de encontrar naranjas sanguinas. Sí. Y las que hay actualmente vienen de fuera. Ya se han dejado de cultivar porque perdieron mucho valor comercial, porque la gente no asociaba que un zumo de naranja fuera de color rojo. Pero eso es la gente, no es el campo que pierde esa variedad, ¿no? Claro. Sí, yo me gustaría además de todas formas explicar también, o empezar por el principio, porque antes también lo apuntaba Toño. Vamos a ver, todo esto de la mejora genética, que puede sonar a veces a alguien decir como una cosa un poco artificial, no, vamos a ver, esto es la agricultura. O sea, el origen, la esencia de la agricultura es exactamente esto. Antes de que empieza la agricultura, lo que hacíamos era nómadas que cazaban animales salvajes y que recolectaban plantas silvestres. En el momento que empieza el proceso
de domesticar las plantas y los animales, en que empezamos a descubrir que si yo me guardo unas semillas de unas plantas, las pongo y con eso yo voy a obtener un cultivo, en ese momento es cuando empieza la agricultura y automáticamente empieza el proceso de selección de esas plantas y la civilización, porque eso es lo que permite que nos establezcamos en sitios fijos y que tengamos ese excedente. Todo eso lo que ocurre es que durante miles de años se ha hecho de una manera empírica por los agricultores. A partir del siglo XIX, con las leyes de Mendel, de la genética, los descubrimientos científicos, lo que ha dado ha sido dar lugar a una industria. Pero ese proceso fundamentalmente está basado en un proceso de cruz y selección. Es decir, yo tengo una madre buena y un padre bueno, los cruzo y voy seleccionando aquella progenie, aquellos hijos que tienen las características que yo quiero, que son más productivos, que tienen mejor sabor, que se conservan mejor o que tienen más color, y eso es como se hace la mejora genética. Ahora lo que ocurre es que hay tecnologías nuevas, que son las que citaba antes José Miguel Mulet y que estamos hablando hoy, que pueden permitir acelerar todo el proceso y hacerlo de una manera mucho más ágil. Y deberíais entonar el mea culpa, porque es verdad que desde el punto de vista de la comunicación no ha llegado, ¿no?, ese mensaje, y al final nos quedamos, lo hablábamos antes fuera de cámara, esa manzana con la jeringuilla, bueno, pues, que ilustraba mucho a los ecologistas de lo que se estaba haciendo, ¿no? El problema es que cuando empezó la campaña de los transgénicos, ningún científico dijo nada, y eso hizo mucho daño. Y luego a nivel de empresarial, las empresas tampoco dijeron nada. Por suerte hemos aprendido. Con el CRISPR no está pasando lo mismo. Yo creo que con el CRISPR y con las nuevas técnicas de edición genética, lo poco que se está oyendo, porque no es un debate que esté llegando al gran público, es más bien por parte de científicos y de agricultores. O por lo menos hoy ha sido optimista. Bueno, vamos a seguir profundizando en otros asuntos relacionados con este tema, y ahora nos va a abrir un debate nuestro compañero Nacho Falces, director de Agronews en Castilla y León, y también contertulio de Cuestión de Prioridades. Buenas noches, José Luis, y a toda tu mesa de expertos, una mesa de mucho nivel para hablar de este tema, y lo mío más que una pregunta es una reflexión sobre qué opinan ellos sobre esta sensación que tenemos muchos de que Bruselas está haciendo simplemente trampas ellos mismos al solitario. Y por un lado pide a los agricultores que produzcan alimentos de calidad y en cantidad suficiente, y por otro lado les quita buena parte de esas herramientas que le permitirían lograr esos objetivos de calidad y de cantidad de alimento. Y además vemos cómo llegan muchos productos de fuera en los que hay muchas dudas sobre esos controles que no llegan desde luego a los que se imponen desde Bruselas. Como dice mucho la gente de campo, ¿nos estamos haciendo trampas al solitario? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, yo creo que sí, y hay una forma muy fácil de verlo. La estrategia From Farm to the Fork habla de que quiere que el 25% de la superficie de Europa sea ecológica. Superficie. A ver, la gente cuando va al supermercado pide 1 metro cuadrado de tomates o 1 kilo de tomates. ¿Por qué no habla de producción? Porque saben que cuando hagan eso, la producción va a caer y ya veremos qué comemos. ¿Qué opináis? Ya lo llevamos hablando toda la noche, ¿no? Sí que es verdad que Bruselas, lo he comentado antes, que es muy loable pensar que tenemos que proteger y dejar una biodiversidad y un respeto para las generaciones futuras, pero claro, no nos podemos pegar tiros en los pies. Pero podemos decir que la PAC, la Política Agraria Común, tan básica en comunidades como Castilla y León, ¿no está garantizando el abastecimiento en ese sentido? A día de hoy, con esta reforma de la PAC, además. Es que ya metemos sequía, metemos otros condicionantes. La PAC nueva no deja de ser algo que es lo que ha hecho el agricultor toda la vida, que ha sido rotar, que ha sido dejar zonas protegidas para poder tener al año siguiente unos rendimientos más elevados, con lo cual básicamente el problema es que hemos llegado a una superproducción tan potente que nos olvidamos de lo que puede ser el cultivo tradicional, el monocultivo. Usamos la tierra para una misma variedad año tras año, y eso al final siempre trae consecuencias negativas para la producción. Entonces, yo creo que Castilla y León, si no tuviese problema de sequía, de hecho es de las pocas comunidades autónomas en España que es excedentaria en producción de cereales, ¿no? Yo creo que casi es la única, menos esta campaña, claro, esta campaña ha sido horrorosa. Por lo tanto, sí que produce, sí que tiene producción para... No, yo estoy completamente de acuerdo con el comentario o la reflexión que hacía Nacho, ¿no? Y es verdad, es decir, yo creo que a veces desde Europa pecamos de un cierto elitismo,
¿no? Y es decir, como para nosotros somos un continente privilegiado agroclimáticamente en términos generales. Tenemos excedentes y por tanto nos podemos permitir, pues vamos a poner cortapisas, vamos a hacer la producción más sostenible del mundo, aunque con ello vayamos a reducir esas producciones hasta el punto de que dejemos de ser exportadores y tengamos que importar. Pero el problema que hay es que entonces, si nosotros de ser, como hemos venido siendo, en parte el granero de otras partes del mundo, dejamos de serlo y empezamos a competir, las consecuencias van a ser muy graves, porque vamos a provocar un aumento de precios, que ya lo estamos diciendo. Primero, que a la gente de menor nivel adquisitivo ya lo va a sufrir aquí, pero es que sobre todo en los países pobres esto puede ser absolutamente una tragedia. Y eso me parece que efectivamente es un problema. Sobre todo además porque esas reglas tan duras que imponemos de restricción de uso de fitosanitarios, de obligar a destinar una parte de la producción a producción ecológica, dejar tierras sin cultivar, etcétera, toda esa vertiente que la tenemos, al final maniatamos a nuestros agricultores. Pero si no se la vamos a imponer a lo que importamos de otras zonas donde los agricultores no tienen esas limitaciones, lo que estamos haciendo es sufrir una competencia desleal. Es decir, lo que decía antes José Miguel, nos atamos nosotros los pies y las manos y, sin embargo, seguimos importando productos que no van a tener ninguno de esos condicionantes. Hablabas antes del trigo, de granero, que ha sido Ucrania, uno de los graneros más importantes del mundo, que con la guerra nos dimos cuenta de esa dependencia absoluta que teníamos. ¿Puede llegar a ser España autosuficiente en este sentido? ¿Puede dejar de importar trigo? ¿Cuál es la fórmula? No sé si, aparte de estos avances tecnológicos, pero sería imposible incluso. Bueno, vamos a ver. Las previsiones no son buenas. O sea, a ver, yo sinceramente, es decir, el cambio climático es una realidad absoluta. Lo que ocurre es que las predicciones en el medio y largo plazo ya no son tan fiables, porque el cambio climático, como se dice, va a producir ganadores y perdedores. Es decir, hay zonas, a lo mejor en el norte de Europa, que hoy no tienen condiciones, que sin embargo el cambio climático los va a hacer que tengan un clima casi mediterráneo, lo cual a ellos evidentemente les beneficia, sobre todo los países nórdicos. La zona mediterránea, eso sí que es verdad, los pronósticos no son buenos. De hecho, hay un estudio europeo que apunta hasta el 80% del territorio de España está amenazado de desertización para el final del siglo. Entonces, en esas condiciones va a ser doblemente difícil. ¿Qué ocurre? Que hay otros ejemplos. Tenemos un caso prototípico, es por ejemplo Israel, ¿no? Independientemente de otros condicionantes que no tienen nada que ver aquí, pero a nivel agrícola es uno de los países más avanzados del mundo, siendo prácticamente un desierto. Y sin embargo ha conseguido desarrollar... Tenemos un ejemplo más cercano, Almería. Almería era un desierto donde se hacían películas de vaqueros y ahora Esparto. Esparto, y ahora produce hortícolas para toda Europa. Produce pimiento, tomate y pepino. Sí. Y si es posible, mira, si nos ponemos, no nos tenemos que ir a siglo XVII ni XVIII. En los años 60, 50, 60, ¿qué rendimientos de cereal o de trigo había en Francia y en el Reino Unido? ¿Qué rendimientos había? 1000 kilos. 1000 kilos. Es decir, posible, todo es posible. ¿Qué es lo que pasa? Que se tiene que dejar. Que aquí no ha sido necesario porque, bueno, pues no teníamos una industria suficientemente, ahora sí que la tenemos potente, pero los rendimientos en países que ahora nos escandaliza, en la Île-de-France, 7 toneladas, 8 toneladas por hectárea. Pero es que hace 60 años tenían 1 o 2 toneladas por hectárea. Y fíjate que yo creo que esto es importante, no solamente porque podamos seguir garantizando esa producción de alimentos para la población, sino también porque precisamente compartimos todas esas otras inquietudes y todos esos otros valores que muchas veces los adversarios de esta innovación, esta tecnología ponen en valor, ¿no? Que es precisamente el preservar y recuperar zonas naturales. Precisamente una agricultura ineficiente es que nunca tiene tierra suficiente. Es que tienes que poner en cultivo prácticamente todo para poder producir, porque produces muy poco y produces mal. Si tú tienes una agricultura muy eficiente, muy eficaz, muy intensiva, lo que te permite es reducir además esa superficie de agricultura y lo que permite es que devolver a la naturaleza, espacios naturales, biodiversidad, un montón de espacios que una agricultura ineficiente necesitaría. Con lo cual, es decir, lo que quiero poner en valor es que nosotros compartimos esos objetivos a largo plazo. Lo que, insisto otra vez, en lo que discrepamos totalmente es en los medios para llegar ahí.
José Miguel, como investigador que eres, qué importante, por supuesto, la labor de los investigadores, de las universidades, de los centros tecnológicos. En Castilla y León tenemos el ITACIL, bueno, pues no deja de ser un centro que está desarrollando campos de ensayo también para que los cultivos se adapten mejor a los condicionantes climáticos. Eso es una labor pendiente que tenemos en España. ¿Dónde nos colocarías a nivel europeo? A ver, en España hacemos milagros con el poco dinero que tenemos. Es decir, si miras el porcentaje del PIB que se dedica a investigación, ya no hablo de agricultura en general, España está en el vagón de cola. Y esto es un problema que lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, y las condiciones de trabajo de los investigadores y de la carrera científica, esto da para otro debate. Dicho esto, España tiene un nivel en investigación agraria y en investigación en biotecnología vegetal, para el poco dinero que tenemos, muy alto. Ya se ha mencionado aquí la gran cantidad de variedades. Hay que decir que muchas de esas variedades vienen de centros públicos. Sí. Son resultado de investigación pública que se hace en España con fondos públicos, porque hacemos lo que podemos con el presupuesto que tenemos. Yo mismo trabajo en un centro de investigación, en el IBMCP, de biología molecular de plantas, has mencionado en Castilla y León, hay muchos más. El objetivo final es que todo lo que está en el laboratorio acabe saliendo al campo. Es decir, nosotros queremos hacerle la vida más fácil a los agricultores, porque al final nuestros hijos tienen que comer, y los hijos del agricultor y los hijos del ecologista. Y si no es conciencia, no va a comer ninguno. Y no deja de ser un nicho de empleo, ¿no? También. Entiendo que vosotros trabajaréis también con investigadores de alguna forma, ¿no? O directa o indirectamente, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, no. Una de las cosas que no sabemos valorar es... cuando hablamos de innovación siempre pensamos en que se va a descubrir una cosa nueva, vamos a hacer algo maravilloso. Y el sector agrario, con los obtentores vegetales, con la asociación ANOVE, y con la gente que investiga las variedades, nos hemos sentado los agricultores, las cooperativas y los agricultores con ellos, porque queremos ser partícipes de su investigación. Eso hace 12 años era impensable. O sea, que los agricultores se sentaran con los obtentores de variedades vegetales eran imposibles, eran agua y aceite, no se podían juntar. Pues esa innovación que ha llegado al campo, que los agricultores se sienten, que hablen con ellos, que trabajen con ellos, que estemos buscando soluciones para nuestros problemas, eso es una cosa tremenda. Hay un ejemplo precisamente de esto que tiene que ver con la pregunta que hacía antes un agricultor sobre quejándose, lógicamente, de que les cueste dinero o tengan que pagar por reemplear su semilla cuando se trata de una genética nueva, ¿no? Y al final es que toda esa innovación tiene un coste y necesitas los fondos para ello. Y es que Toño se acordará que hace unos años estuvimos juntos en una misión en Francia, visitando a nuestros colegas y a un centro de investigación, y para sorpresa de los representantes de los agricultores que nos acompañaban en esa misión cuando estuvimos con los franceses, justamente el presidente del sindicato más importante de Francia les explicaba cómo habían sido los propios agricultores franceses los que les habían pedido subir el importe de esos cánones que tiene que pagar el agricultor, precisamente porque necesitaban más variedades y mejores variedades. Y como eran conscientes del reto que tenían, decían, hace falta más dinero, ponemos más dinero, pero necesitamos acelerar esa investigación precisamente para poder resolver todos esos retos que estamos hablando toda la noche. Y a ningún agricultor le gusta pagar, ¿eh? Porque a los franceses tampoco le gusta, pero sabían la ventaja. O sea, a nadie nos gusta que nos... Y ellos sabían lo que aportaban, lo que iba a redundar en su beneficio en el futuro. Pero, sin embargo, cuando se compran el tractor, eso lo entienden. Y cuando se compran un tractor mejor, que no les cuesta barato, lo entienden. Es una inversión, no es un gasto. Sin embargo, la inversión en genética, estoy de acuerdo con el comentario que hacías tú antes, seguramente no lo hemos contado bien. Y no lo hemos contado bien no nosotros, sino también los propios agricultores. Es un problema también general de toda esa crisis de imagen que tenemos, tanto el campo, la agricultura y todos los sectores que estamos conectados con ellos. Pues hoy nuestra prioridad es precisamente eso, contarlo bien. Antonio, hemos conocido varios términos, edición genética, el CRISPR, nos falta lo de la mejora vegetal, de la que tanto se habla. ¿Qué es eso? Bueno, mejora vegetal era lo que empezaba a explicar antes, ¿no? Mejora vegetal es exactamente lo que han hecho los agricultores desde hace miles de años. Es decir, yo tengo un cultivo y automáticamente porque soy el agricultor que está todo el día ahí, veo que hay determinadas plantas que son un poco mejores que las otras. Y yo lo que hago es
cuando descubro esas plantas, lo que hago es seleccionar esas que son un poquito más productivas, un poquito más resistentes, o si por ejemplo fuera una fruta o una verdura, pues que tiene mejor sabor o que es más resistente. Y lo que hago es, con el tiempo, a base de cientos de miles de años, es ir fijando esas características. Eso es la mejora vegetal, lo que han hecho los agricultores toda la vida. La única diferencia es, vamos a decir, es que una vez que descubrimos las leyes de genética que están detrás de esos cambios y de esa selección, eso lo vamos haciendo con método científico. Y entonces, a partir de ese método científico, vamos haciendo esa selección de una manera más precisa. Y ahora ya, como comentaba antes también José Miguel, lo que tenemos es que ya estamos descubriendo qué genes son concretamente responsables de ciertas características, y en vez de cruzar y recruzar, volver a cruzar, y otra vez cruzamos y cruzamos, que es un proceso que lleva años y años y años y años y cuesta mucho dinero, directamente eso va a decir, voilà, este gen lo cambio y ya tengo la característica que quería. Eso es la mejora genética, en todas sus fases. Todo eso mucho más complejo, ¿no?, de cómo lo has contado, pero bueno, muy sencillo, desde luego. Sí. A estas horas de la noche nos solemos ir siempre a una mesa de dibujo, que tenemos ahí a Chema Nieto, y hoy además nos va a plantear un dilema alimentario. Vamos a verlo. Hay noticias que no entiendo por más lámparas que enciendo. Me atormenta una frase que persigue al ser humano a través de todas las culturas y de todas las épocas. Somos lo que comemos. ¿Y si resulta que es cierto? Bueno, en ese caso, ¿qué puede haber mejor que ser un roscón de hojaldre? Ya brilla la actualidad en nuestra comunidad. Venga, pues con un poco de sentido del humor vamos a terminar. Señor Mulet, ¿qué cara te pondrías tú? ¿Qué alimento es el que más te representa? Si tuvieras que convertirte en un alimento, ¿cuál serías? Hombre, yo dije una vez que un tomate tiene más tecnología que un iPhone, por lo tanto, ¿dónde está un buen tomate que se quite todo lo demás? En vuestro caso, elegir un producto. La morcilla. Me da igual de Palencia o de Burgos. De Burgos. O de Palencia. Yo soy de Palencia, por lo cual las dos. La morcilla. Antonio. El pan. El pan. Bueno, el pan de Valladolid es el pan de Castilla, además. Sin ninguna duda, en Castilla hay un pan excelente. Sí, yo creo que es además, y no por nada ya en la Biblia se dice ganarnos nuestro pan de cada día, como sinónimo de alimento. José Miguel, quiero preguntarte por último, ¿cómo está funcionando tu libro? ¿Qué es lo que más está sorprendiendo? ¿Qué es lo que más...? Pues en Comemos lo que somos, que es mi último libro, es un libro que tiene menos ciencia y tiene más historia y más cultura, pues entre otras cosas explico por qué España es el principal productor de porcino europeo y eso tiene que ver con la Inquisición. Ahí lo dejo. Bueno, no os queréis hacer spoiler, para que vayamos a las librerías a comprarlo. Eso está bien, eso está bien. Pues muchas gracias por estar hoy aquí en Cuestión de Prioridades. Ha sido un placer, como siempre. Buen viaje a Valencia. Vosotros os quedáis aquí en Madrid. Bueno, que viva el sector agrario, que nuestra comunidad sabéis que es muy importante y necesita también de ciertas reformas, de ciertos cambios, y espero que hoy, bueno, pues muchos agricultores y ganaderos que sé que ven este programa les haya venido muy bien y que, bueno, ha sido muy didáctico, no nos podemos quejar. Bueno, hoy estamos de estreno en Castilla y León Televisión con el programa Piedra sobre Piedra, hoy sobre los oficios de la Catedral de Burgos. Mañana es fiesta, pero bueno, ya saben, el jueves volvemos con ustedes. Descansen y disfruten. Adiós.